¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde pues se quería pasar de listo en el propio programa del Ciro Gómez Leiva en dejar en ridículo a AMLO, pero jamás imaginó que saliera Pigmenio Ibarra y lo destrozara en su propio programa, increíble pero cierto, y le dejara unas cátedras y una regañiza por completo al mismísimo Manuel en su propio programa junto con el del de Ciro. Increíble pero cierto, ya que esto pues no se lo esperaba el mismísimo Manuel. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no, ya que pues prácticamente se estaba relamiendo los bigotes el Manuel, pero al saber que Pigmenio Ibarra le responde con todo, no sentía lo duro más que lo tupido el mismísimo Manuel. Así que bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y ahorita comentamos por qué no. Hasta falta de respeto a la ley. ¿Qué hacemos entonces cuando la máxima autoridad política del país, un hombre que habla todos los días, nos dice: a mí no me vengan con que la ley es la ley? No es un cruce de mensajes. No, eso se refería a una cosa muy específica. Es como aquello de al demonio con las instituciones. Con sus instituciones. Que decía con sus instituciones. Sí. Y se volvió al demonio con las instituciones. Sí, correcto. La ley es la ley, ya lo agarraron como muletilla. Se refería en una coyuntura muy precisa a un hecho muy preciso. Okay. Y le decía a los... Pigmenio Ibarra, bienvenido, señor. Buenos días, ¿cómo estás? Buen inicio de año, señor. Que sea pues, bueno. Ojalá sea bueno. Bueno, pues difícil. Pues es complicado. Hoy su texto dice: a balazos no hay futuro. Ahora lo charlamos. Supongo tiene que ver con las muy malas noticias que luego se dan, como por ejemplo del domingo, ¿no? Mala noticia lo de Juárez, ¿no? Pues tiene que ver en general con una comprensión, o con un intento de comprensión de lo que es el narcotráfico en México. De dónde viene, qué profundidad y qué extensión tiene. Y desde 2008 se hablaba de cerca de 300,000 personas involucradas, de alguna manera, con el narco. Yo hablo de que esa cifra puede haber crecido y debe haber crecido, necesariamente. Y de que decenas de miles, quizá centenares de miles de personas están de alguna manera sometidas por el narco. El dinero del narco infectó grandes empresas, infectó a la banca. El dinero del narco circula en decenas de miles de familias. La presión, plata o plomo, hace que muchos y muchas mexicanas colaboren de alguna manera con el narco. ¿Por voluntad o en contra? No, presionados. Entonces, de lo que estamos hablando es de un fenómeno que lleva más de 35 años arraigado, que nació en los sótanos de la Federal de Seguridad, que llegó al colmo de instalarse en Los Pinos con Genaro García Luna, y que implica una gran masa de gente. Entonces, una acción de guerra para acabar con el narco, independientemente de que sea una gran simulación, implica un genocidio. ¿A cuántos tienes que eliminar para conjurar el peligro del narcotráfico? Entonces, lo que yo planteo es que López Obrador en ese sentido tiene razón, que aquí las cosas se tienen que resolver por otra vía. Un fenómeno así, ya lo vivimos, no puede ser enfrentado con la guerra. El exsecretario de Defensa Galván reconoció hace muchos años que la guerra que declaraban llegaría para quedarse. Felipe Calderón dijo que habría bajas colaterales. Lo que ninguno de los dos explicó es la profundidad del daño que causaría en el país esta guerra. Y lo cierto es que además tenemos un factor, y qué bueno que viene Biden, y que viene Biden en estas fechas, y que viene Biden después de lo de Ciudad Juárez. Tenemos un factor clave, la vecindad con el mayor mercado de estupefacientes del mundo. Y la vecindad con un gobierno que declaró hace mucho tiempo, desde Reagan, la guerra contra las drogas, que bien a bien es una operación de simulación y control de los Estados Unidos. Que viven, como decía Carlos Fuentes, obsesionados con Moby Dick y siempre buscan a un enemigo externo. La mafia italiana, la mafia rusa, la mafia colombiana, la mafia mexicana. Y nunca ven a quien opera dentro de los Estados Unidos, a los dueños de la última milla. Así se llama en negocios. Quien opera la última milla es quien tiene en realidad el negocio. Los capos mexicanos, por más millones que hagan, mueven centavos. El dinero fuerte del narco lo mueve un señor Smith, un señor Mackenzie, un señor Johnson. Muy respetables norteamericanos, blancos, sajones, católicos, cristianos. No los indocumentados mexicanos. No la mano de obra. No los botudos de Sinaloa. No esa imagen del narco. No. El narco tiene otra raigambre, tiene otra forma. Entonces, en estas condiciones, irse por la solución de la guerra, además de un fracaso anunciado,
Es un genocidio. De eso hablo. Sí. Y pues en un tema no solo permanente, no es un tema duro, ¿no? Un día hay 90 y tantas personas asesinadas, hoy hay 60 y tantas personas asesinadas todos los días. Hay una parte fina que luego el presidente se brinca porque no lo explica en ninguna de sus conferencias. Si uno escucha a los integrantes del gabinete de seguridad que participan en esto, lo explican a detalle, ¿no? Y creo que se la brinca y haría bien el presidente en explicar de qué se trata. Porque esos muertos no necesariamente son producto de la delincuencia organizada. Ahí están todos los muertos del día anterior. Por ejemplo, a lo mejor 2 personas que se pelearon por una disputa de cantina y se matan. Ahí están esos 2. Esos no son de la delincuencia organizada. Pero ¿sabes qué? Que esta destrucción del Estado de Derecho. Yo digo que con el narcotráfico sucedieron 2 cosas simultáneas. Y la supeditación del régimen neoliberal al gobierno de los Estados Unidos sucedieron 2 cosas. Colapsó la soberanía nacional y colapsó el Estado de Derecho. Y colapsó el sistema de valores de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos de los homicidios dolosos, tienes toda la razón. No todos se inscriben en la lógica del narcotráfico, pero sí se inscriben en la lógica del deterioro moral y ético de la sociedad. Totalmente. Eso sí. Y en esta vertiente amplísima de la impunidad, como bien lo mencioné, es 97% de impunidad. Es más fácil matar o es muy fácil matar y no tener una consecuencia, ¿no? Fíjate que yo escribí esto pensando que vería hoy a Ciro. Sí, que todavía y quería primero darle un abrazo, reiterarle lo que dije, preguntarle cómo se siente. Y después hablar de esto con una víctima. Él es una víctima de esta violencia demencial. Sí. ¿Cuánto le pagas a alguien porque mate a una persona? ¿Qué consecuencias se enfrenta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y no me refiero a la parte económica. Hablo de ¿cuánto cuesta? Es muy rentable matar. Es muy fácil, muy barato. Y eso es terrible. ¿Y por qué? Porque lo ha sido siempre. Porque llevamos 30 y tantos años de una impunidad demencial. Tú decías 97. 99% era la cifra de impunidad. Más la cifra negra, más todas estas datos. Entonces, creo que la apuesta por la construcción de la paz, que es una apuesta de tiempos, con otro tiempo, con otra visión, pues puede desesperar a mucha gente, pero lo que quiero poner sobre la mesa a esa gente que se desespera es decirle, miren, la otra opción nos trajo a donde estamos. Entonces hay que apostar por la justicia, hay que apostar por el respeto irrestricto a los derechos humanos, hay que apostar por la apertura de oportunidades, hay que apostar por las acciones de justicia social. Los programas del bienestar no son limosnas, son acciones de justicia social. Así lo plantea el gobierno federal, correcto. Esos son, si redistribuyes la riqueza, si das oportunidades a los más pobres, estás haciendo justicia. Y el enemigo principal del narcotráfico, el único valladar para detener al crimen organizado es la justicia. La justicia distributiva, la justicia social y la justicia a secas. Tengo que hacer una pausa, y solamente para comentar la idea, porque ayer lo repitió la secretaria de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez, una vez más, en una frase que se va perdiendo. Hoy Milenio la pone, ya está en letras chiquitas por ahí. Dice, la estrategia funciona. Por eso digo que es incompleta la explicación que dan en Palacio Nacional, porque puede ser mucho más rica, mucho más clara. ¿Por qué sí está funcionando? Porque hay disminución. Sí. Hay disminución en homicidios, hay disminución en secuestro, hay disminución en general en todos los delitos. Ahora si quiere terminamos la idea. Y la otra le va a preguntar, yo de acuerdo con lo que usted dice. ¿Qué hacemos entonces cuando el presidente dice, a mí no me vengan con que la ley es la ley? ¿Vamos a pausa? Sí, vamos a pausa. Regresamos. Seguimos aquí platicando, escuchando con atención a Epigmenio Ibarra, simplemente para redondear las ideas. 2 asuntos. Yo sí creo que necesita el gobierno federal, insisto, en separar en algún momento lo que son los homicidios, pues no sé, cualquier homicidio, ¿no? El culposo, del doloso, para que no parezca esa cifra, que probablemente la de los 90 y tantos del domingo sea cierta, a lo mejor sí, la mayoría, porque son Zacatecas, es Guanajuato, es algún otro estado, Chihuahua, por supuesto, pues tiene que ver con delincuencia organizada. Pero se hace un trabajo doble para ir segmentando cuáles son verdaderamente los que están relacionados con delincuencia organizada. En eso está sembrado o cifrado la frase de la estrategia sí funciona, ¿no? Independientemente de lo de los secuestros, que fundamentalmente, como bien lo decíamos, platicamos en el corte, pues es un indicador fuerte, el número total, que a la mera hora pues desvía la atención, ¿no? Yo supongo que en algún momento lo pueden explicar así, lo pueden explicar mejor, ¿no? Y por eso la reacción de las fuerzas federales, de este grupo de militares que llegaron ayer a Juárez, ¿no? Que es un grupo, pues cómo decirlo, de emergencia. Estuvo en Zacatecas, luego toman otro grupo, lo mandan ahora a Chihuahua, están un par de semanas más o menos, enfrían las cosas y después se mueven a donde hay las emergencias. Creo que valdría mucho la pena que lo explicaran así. Y luego usted decía, esta falta de respeto a la ley. ¿Qué hacemos entonces cuando la máxima autoridad política del país, un hombre que habla todos los días, nos dice, a mí no me vengan con que la ley es la ley? No es un cruce de mensajes. No, eso se refería a una cosa muy específica. Es como aquello de al demonio con las instituciones. Con sus instituciones. Que decía con sus instituciones. Sí. Y se volvió al demonio con las instituciones. Sí, correcto. La ley es la ley, ya lo agarraron como muletilla. Se refería en una coyuntura muy precisa, a un hecho muy preciso. Okay. Y le decía a los legisladores, no vengan a decirme que la ley es la ley, cuando estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la soberanía energética de la nación. Se refería a eso concretamente. Entonces, generalmente lo que se hace es que se descompone el discurso de López Obrador y la derecha lo acomoda de acuerdo a sus obsesiones. ¿Quiere verlo como un tirano? Pues no. Resulta que ayer, las y los mexicanos, vimos como el secretario de Defensa nos explicaba dónde están desplegados todos los hombres del ejército mexicano. Semana tras semana. ¿Cuándo en la historia habíamos visto esto? ¿Cuándo habíamos visto el despliegue de las fuerzas del ejército mexicano? Era una información
absolutamente privilegiada. Que costaba mucho trabajo obtener. Completa. Hoy se para ahí el secretario de Marina y expone sus operativos, el despliegue de su fuerza, se para la secretaria de Seguridad y con datos del Consejo Nacional, del Secretariado Nacional de Seguridad, que no es una institución, sino es la concurrencia de los datos de todas las instituciones de impartición y procuración de justicia. Da las cifras. ¿Por qué no se mete al detalle de los homicidios dolosos? Pienso yo. Porque lo importante es la vida, no las condiciones. Que se sigan perdiendo vidas en este país es lo que preocupa. Y disminuir esta cifra implica acciones contra el crimen organizado, acciones de prevención del feminicidio, acciones de revaloración de la vida como el valor supremo en una sociedad. Implican recuperación de cosas que se han perdido. Porque la descomposición la pérdida del Estado de Derecho afecta a todos los órdenes de la vida. Entonces, sin embargo, hay datos que indican que la estrategia funciona. 3 datos para mí. Venga. La disminución de cifras, que va avanzando, por un lado. Por otro lado, el hecho contundente de que, como tú decías, se mueve un agrupamiento especial del Ejército de Zacatecas y no deja un caudal de muertos detrás de él. Ni va a Chihuahua a matar a un montón de gente. El Estado no es hoy el principal violador de los derechos humanos. La Fuerza Armada está desplegada en todo el país y no está matando en todo el país. No está matando. Se capturó a 500 cabecillas, pero cambió la lógica. Hoy hay más presos que muertos. Ese es otro problema, ¿eh? Hoy hay más presos que muertos. Eso tiene una bronca, porque ¿qué haces con tantos presos? Te pasa lo de Juárez. Claro. Porque además del otro asunto, ¿qué pasa con el sistema judicial en México? Nora Piña tiene en sus manos un paquetote. Tiene que reformar al Poder Judicial. Ese es el gran pendiente. Hubo una reforma, me parece relevante, quizá incompleta, pero relevante con el ministro Saldívar, ¿no? Reconocidas, y después como que parecía que se distanciaban, pero yo creo que sí hubo un avance, ¿no? Hubo un avance, pero falta mucho. Falta mucho. Hay muchos narcos que salen por decisiones de jueces. Sí. Hay criminales que eluden la justicia. Pero también probablemente hay fiscales que no hacen bien su trabajo, ¿no? Pues sí, esto tiene que ver con los fiscales, Ministerios públicos. procuración de justicia e impartición de justicia. Ese aparato hay que reformarlo a fondo. Ese es el gran pendiente. Porque de nada sirve todo lo demás si esto no funciona. Si el fiscal no integra bien el caso, No, pues se cae. y luego el juez mira hacia otro lado, y encima lo mandan a una prisión donde tiene privilegios el criminal, y sigue operando. Y encima tiene razón legal de su reclamo, pues está frito. Estamos fritos. Pues sí. No está estamos fritos Pues todos. nosotros, pues la sociedad. Entonces, yo insisto en que las soluciones deben ser integrales y a fondo y que van a tomar más tiempo. Se lo he dicho a Ciro desde hace muchos miércoles. Sí, hablan de los 100 años, ¿no? Pues va a durar, va a tardar, pero se está avanzando. Se está avanzando. La gente lo sabe. Yo sí siento en la calle conciencia de que el problema es muy grave y conciencia de que la apuesta no puede ser por la guerra. Hay sectores, hay este sector muy estridente que quiere que mañana se resuelva todo esto y que clama por un regreso de Calderón por García Luna. Ya lo vamos a ver sentado en el banquillo de los acusados. Ya va a llegar. Ahora sí que ya va a llegar esa hora, ¿no? Ya está corriendo el reloj. Vamos a ver cómo se pone. A partir del lunes comienza el juicio, lo decíamos. Y no empieza el juicio, sino la parte de la selección del jurado. Pero yo creo que para la tercera semana de enero, ahora sí, la parte dura del tema, ¿no? Estará Biden en Palacio Nacional El lunes. y Genaro García Luna, que fue un alfil de los aparatos de seguridad, de las agencias de los Estados Unidos, que fue un alfil importante. Tenía fotos con todos. Lo premiaban como el gran policía. Pues, Y lo tienen ahí sentado. Eso no se logra apreciar. Poca gente habla de la defenestración de García Luna. ¿Quién fue para los norteamericanos García Luna? El superpolicía. no, sí, lo fue. Ahora todo lo que se supone tendrá que probarlo, que ese es el tema, ¿no? Mira, La ya, percepción dice, hay muchísimas cosas en contra. Esa es la percepción, ¿no? ya lo tienen. Hace mucho tiempo que está ahí sentado. Sí. Hace mucho tiempo. Les ha costado mucho trabajo armar un expediente, ¿no? Pues miran, les ha costado mucho trabajo sacarlo. Tanto que no han podido. O sea, si no han podido sacarlo es que el expediente está más sólido que ciertamente el de Cienfuegos. Bueno. Está más sólido y hay más elementos. Y un elemento que hay que tomar en consideración es la insultante riqueza de García Luna. ¿De dónde sacó sus propiedades en Miami? Pues ahora sí que Sus negocios en México, sus contratos con el gobierno de Peña Nieto negociados por Felipe Calderón. Ese que no sabe nada de en qué andaba. Su mano derecha, su socio, su compañero, su estratega, su confidente. No, bueno, pues es la fácil de los presidentes, ¿no? También el presidente dice, no, pues yo no fui cuando jefe de gobierno, lo de Gustavo Ponce yo ni sabía nada, es muy distinto. Yo sé Esta que vez es no, muy no. Déjeme la pausa. García Luna era el estratega de Felipe Calderón. Déjeme la pausa, porque es un discurso repetitivo luego de los gobernadores o de los jefes de Estado, ¿no? Yo no sabía, no me enteré. Déjame hacer la pausa y volvemos. Quedamos en el tema de el presidente López Obrador tampoco sabía, por ejemplo, cuando jefe de gobierno de Gustavo Ponce dice, usted es diferente a lo que dice Calderón, que no sabía o que puede estar ajeno a lo que en su momento se le acusa hizo Genaro García Luna. Primero, ¿dónde está Gustavo Ponce? ¿Y desde hace cuánto salió de la cárcel? Estuvo en una cárcel federal y salió de la tiempo? cárcel. No, ya muchos años. Bueno, muchos años. Yo lo ponía como ejemplo de ¿Dónde estuvo Bejarano? Mandatarios. En la cárcel también. Sí, en sí. la cárcel. Sí. Ahora, Genaro García Luna, Genaro García Luna, ¿dónde se fue? Se fue a los Estados Unidos
Unidos, donde montó un emporio de bienes raíces. Y trabajaba. Sí. Y se de fue seguridad. y de seguridad, que brindaba servicios en México Sí. al gobierno de Enrique Peña Nieto, recomendado por Felipe Calderón. ¿Quién era Genaro García Luna? El policía estrella de Vicente Fox. Del CISEN. El confidente más cercano a Felipe Calderón en el 2006, el proveedor de inteligencia privado de Felipe Calderón para la contienda del 2006, para el fraude del 2006. ¿Quién era Genaro García Luna? El hombre de confianza de los norteamericanos. Premiado, reconocido. El estratega, el superpolicía, el jefe de la principal operación política de Felipe Calderón, la guerra contra el narco. No estamos hablando del hombre que llevaba las finanzas, estamos hablando del hombre que operaba el asunto principal del gobierno de Felipe Calderón, la guerra. La seguridad, el eje central de Felipe Calderón. Que mandaba sobre los militares. Lo que no quiere decir, primero, que Felipe Calderón supiera esas eventuales irregularidades, porque no lo sabemos, no está probado. Y segundo, pues que le prueben en el juicio que está empezando el próximo lunes las acusaciones, ¿no? O supondremos que todo es cierto. Y Pues entonces, ¿para qué tenemos juicios? Lo que se lo van a probar o que se lo prueben. Esta es tarea de los fiscales. Si no, pues, pero también es tarea de quienes hacemos periodismo, investigar y ver que este señor García Luna, hace mucho tiempo, cuando se fue a Miami, montó un negocio floreciente. Sí, correcto. Y que ese señor García Luna era el de los montajes en televisión y de las violaciones de la ley en cadena nacional. Tortura en cadena nacional. Y también es importante saber que ese señor García Luna estaba rodeado de un grupo de altos mandos que están todos en la cárcel. Entonces, estamos hablando de una célula del crimen organizado disfraz con uniforme, que es de lo que hablo hoy, al mando de la guerra contra el narco. Yo lo que digo es... Del hombre de confianza de los norteamericanos. Sí, sin duda, ¿no? Y los norteamericanos son, al final de cuentas, los que lo detuvieron y lo quieren procesar. De alguna forma lo quieren encarcelar. ¿Por qué lo quieren procesar? Pues, porque van contra su propio servidor. El más obsecuente de sus servidores. El más reconocido de sus servidores. Porque los traicionó. Es una buena hipótesis, como lo platicamos, ¿no? Ahora, tendrá que probar todo. Tendrán que probar todo, pero nosotros, y en México tendría que hablarse más de García Luna, y se habla muy poquito. Yo creo que se va a hablar de mucho a partir de Bueno, se va a hablar, ni modo que no se hable, lo va a traer toda la prensa del mundo. Pero en México ha habido un silencio ominoso respecto a García Luna en los medios. Pues es que no se puede hablar todo el tiempo de temas que no son coyunturales. En México, para bien o para mal, pasan muchísimas cosas, muchas de inseguridad, otras que tienen que ver con cosas sociales, otras que tienen que ver con el deporte. En la silla de los acusados. Imagínense que todos los días tuviéramos la sección de García Luna, pues le cambian. En la silla de los acusados va a estar sentado Genaro García Luna y Felipe Calderón. Genaro García Luna. No, y Felipe Calderón, ¿no? Porque se va a juzgar la política, se va a juzgar la simulación que fue la guerra contra las drogas. En nuestro país, la sangrienta simulación. Los norteamericanos no creo que lleguen al extremo de revisar su propia política, porque si hubiera honestidad también en aquel estado, lo primero tendrían que hacer es Frankenstein reconociendo que su hijo, que su criatura, es a la que tienen sentada ahí. García Luna no sería nada sin los norteamericanos. Los norteamericanos tendrían que reconocer que la guerra contra la droga es una estrategia fallida. Pues todo eso lo veremos, ¿no? Todo eso lo veremos y vamos a ver si se le prueba, ¿no? Varias cosas. Para terminar, una opinión sobre lo que está atravesando la ministra Yasmín Esquivel. Pues mira, yo lo decía en Twitter el otro día. Toca a las autoridades académicas hacer el deslinde, juzgar y tomar las medidas correspondientes. Yo no me voy a sumar al linchamiento mediático que se produjo y que tenía un tinte político. Primero, porque no me parece correcto sumarme al lado de personajes tan oscuros y con intereses tan viles, que han hecho del linchamiento una manera de tratar de establecer un poder de veto a las acciones presidenciales. Hablamos otra vez de redes sociales, de la discusión de redes sociales. No, ya hablo de redes sociales y hablo del escándalo en los medios, del linchamiento que se produjo, de cómo hubo un concierto total de condena. Antes de que se probara o no. Pues es que ahí está el tema. Antes de que se probara o no, lo de García Luna ya lo estamos condenando. No, es distinto. Yo sé que es distinto, pero es muy distinto. García Luna, a ver, separemos. O sea, sí, a una señora la acusan de plagiar una tesis y está por comprobarse. Al otro señor lo tienen hace 2 años y medio en Nueva York en una cárcel. No, o sea, ya hay un juez que juzgó que hay méritos suficientes para mantenerlo en la cárcel. Y ponerlo ahí. Y hay un juez que juzgó, que ya vio pruebas, que
había mérito suficiente para que el juicio se celebre en ciertas condiciones, que el jurado no sea conocido, en fin, porque consideran de alta peligrosidad al personaje. Yo lo que digo es, el tema es la figura de dar por sentado que lo de García Luna es cierto y lo de Yasmín no es cierto. Pero no puedes poner en la misma balanza. No puedes poner en la misma balanza dos figuras, a una que tiene las manos manchadas de sangre. Hay que comprobarlo, Epigmenio. No, las manos manchadas de sangre de García Luna las tiene más allá de que le comprueben o no, porque la Policía Federal, bajo su mando, perpetró asesinatos. Ahora, no es por eso que va a ser juzgado, ¿eh? No, pero independientemente de eso, estamos hablando de una figura que participó en operaciones que resultaron, o montajes brutales como el de Florence Cassés, que vulneró al Estado de Derecho, o en operaciones prácticamente criminales donde efectivos del ejército, de las fuerzas federales bajo su mando perpetraron masacres. Ese personaje es otro tipo, es de otra calaña. Está bien, por eso no va a ser juzgado Leira. Está juzgado por permitir o por participar en el tráfico de cocaína, supuestamente, por un hecho de corrupción, una mentira. Y está siendo juzgado por mentirle al gobierno norteamericano, y está siendo juzgado por acumular riqueza en los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa riqueza? No, está bien. Pero a ver, el caso de Yasmín entonces. El caso de Yasmín, si es inocente, el daño está hecho. No, pues frenaron su carrera y la destruyeron casi moralmente. Ella ayudó también un poco a eso, ¿eh? Bueno, sus explicaciones no fueron, creo que ni claras, ni contundentes, y ni transparentes. Y viene ahora el proceso de deslinde de la universidad. La universidad tendrá que... Eso es lo que tenemos que esperar. Y cuando esto suceda, ella tendrá que obrar en consecuencia. Por lo pronto, ya pagó muy alto precio. Primero, no fue la presidenta de la Suprema Corte. Segundo, su prestigio está vulnerado. Y tercero, recuperarse de este golpe, si acaso resultara que no plagió la tesis, va a ser prácticamente imposible. Porque la calumnia, cuando no mancha, tizna. Y con este nivel de linchamiento, es que no se le fue uno, se le fueron todos. No, lo entiendo, porque además fue una noticia casi única dentro del periodo de fin de año, ¿no? Hubo tiempo como para detallar lo que decía. ¿Y por qué era un golpe político a López Obrador? Porque se pretendía cerrarle el paso a la candidata de López Obrador. ¿Qué dijo López Obrador? Está bien, ella ha votado en contra nuestra. Pues, conste que él dice que no se mete en eso, ¿eh? El presidente. Pues dijo, qué bueno, está bien, yo no me meto. Ya la nombraron, está bien, ha votado en contra nuestra. Sí. No me van a creer que no me meto. Pues no. ¿No me van a creer? No. Pues sí, tenemos un presidente al que un juez de distrito para una mega obra. Tenemos un bueno, y al final terminó ganando el gobierno federal, ¿no? Se la pasa litigando, ¿sí? Litigando, no a telefonazos. No, está bien, lo cual creo que está bien, ¿no? Y en la corte, con esta pequeña ayuda del exterior, con esta campaña que hizo pedazos a una mujer. ¿La de Yasmín? Sí. ¿Desde el exterior de México? No, desde el exterior de la corte. Okay. En los medios y en la red. Bueno. Pues muchas gracias, señor. Nos vemos en 8 días. Nos vemos en 8 días. Era Genaro García. Bueno, pues ahí está el mismísimo Epigmenio Ibarra, donde le da unas cátedras contundentes al mismísimo reportero chayotero de Ciro Gómez Leiva de su programa, ya que pues quedó tratado de dejar en ridículo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no contaba con que saliera Epigmenio, le daría argumentos contundentes y pues prácticamente no le quedó otra más que decir que sí, porque quiso otra vez malinterpretar, quiso tergiversar la información, pero pues ahí Epigmenio Ibarra hasta con una regañiza terminó en el reportero chayotero del programa de Ciro Gómez Leiva, que esto pues prácticamente yo me imagino que no lo esperaba, ya que quiere pues meter también en la balanza tanto como a la ministra Esquivel, y quise compararlo con lo de García Luna, y pues no, tampoco, también nunca va a poder ser igual eso. Así que pues bueno, amigos, sin más preámbulo, toda la audiencia, gracias por el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, con una suscripción en la de YouTube, si me puedes regalar un like en los videos tanto como en Facebook como en YouTube, que los comentes y los compartas para que mucho más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si pueden apoyar con estrellas que afecten tu economía, sería completamente fantástico. Recuerden, hasta mero abajo está esta estrella color dorado, le presionas, están apareciendo 99 de 530 estrellas, o en estos 3 puntos color morado, le presionas y te le das en
quiero colaborar, y por solo 99 pesos o 95 pesos mensuales en apoyo y en consideración al canal te lo agradecería muchísimo. Gracias por ver el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscribir, comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en la próxima.